aproximadamente. Creo que ya hemos tenido algunas tutorías eh, anteriormente, creo que hemos visto por allá economía general, creo que hemos visto otras materias, pues aquí ya vamos con las materias de más avanzadas en la parte económica, donde vemos unos temas de manera más global y van terminando ustedes con esa parte de la economía. Ya ustedes tienen una visión mucho más amplia de lo que nos referimos con la parte económica. En este momento podemos decir que en el mundo están pasando cosas supremamente, por una parte, aceleradas y por otra parte, como muy coyunturales. Eh, ¿Alguno de ustedes me ayuda? ¿Qué nos dirá eso de coyuntural? Mientras yo le contesto a una niña aquí que no ha podido ingresar a la plataforma. ¿Cómo les fue con el ingreso a la plataforma? ¿Fácil o difícil? No, estuvo fácil, profe. Profe, Perfecto. pero pues coyuntural es hablar más que todo del tema de la crisis de contenedores que hay a nivel mundial. Muy bien. Ese es un tema. Ese es un tema entre muchos muy interesante. Muy interesante. ¿Qué has escuchado de la parte de los contenedores? Bueno, profe, pues yo trabajo en estos momentos en una multinacional. Nosotros vendemos motos de la India. Sí. Escuché con respecto a eso que hay una crisis en el tema de los puertos asiáticos. No Sí. sé si están hablando de una crisis por represión de mercancía o por falta de producción, que eso es como lo que no han especificado como bien. Ya. Nosotros por Resulta ejemplo que tenemos problemas para ensamblar nuestras motos. Ya no tenemos piezas para ensamblar, entonces la ensambladora paró. Solo tenemos en existencia lo que ya tenemos físico y en el inventario. Estamos esperando que llegue supuestamente no un contenedor, sino un buque completo con piezas desde la India. Pero no ha podido llegar porque los puertos asiáticos en el Asia Menor hay como problemas allá. Pero entonces lo que no especifican es si es por represión de exceso de mercancía o por falta de la producción de ella. muy bien, un buen tema ahí para consultarlo, para que miremos esa parte. China viene presentando y para toda esa parte asiática unos problemas desde hace unos años y simplemente es que ellos en algunos momentos se dispara la producción, entonces tienen que traer demasiada materia prima hacia ese país y sale demasiada mercancía hacia otros países del mundo. Ese tráfico ha hecho que se cause allí como cierto represamiento por una cantidad de cosas, por logística, cada vez los buques también son más grandes, hay una cantidad de cosas y las tensiones que han habido últimamente, creo que ya han suavizado un poquito entre Estados Unidos y China, también llevó a esta situación. Hay unas mercancías que simplemente los dos países están cuidando y simplemente están como restringiendo la entrada o creando arancel o simplemente creando trabas como para impedir el libre movilización. Más adelante vamos a ver esa parte del libre cambio, del proteccionismo y ese intercambio de mercancías. Se dice que estos países que producen más pues tienen una ventaja sobre los demás y simplemente están generando unos rendimientos mayores. Pero muy buen tema allí para analizarlo. En estos días también escuchaba algo que me llamó la atención. Simplemente hay unos buques ya supremamente grandes que hay algunos puertos que no los pueden recibir. Como son buques más grandes y de más número de contenedores, pues necesitan un calado, son de un calado más alto, necesitan un puerto con mayor profundidad y algunos puertos a nivel mundial y sobre todo algunos a nivel de Sudamérica no estamos preparados para recibir ese tipo de buques, entonces también se está retrasando la mercancía, se está volviendo un poquito más complicada. Pero es simplemente, en Colombia dijeron, no, pues simplemente el de Barranquilla es hacer el dragado normal que se viene haciendo. El de el de Buenaventura, que es por donde entra como la mayor parte de mercancías del país, simplemente también es hacerle dragado.
pero es que cuando hablamos de dragado hay que mirar si tenemos la maquinaria para hacerlo, si tenemos los recursos para hacerlo, si tenemos la disponibilidad, si tenemos medidas alternas mientras que se hace un dragado para que entren por otro lado los buques. A veces la logística en Colombia se retrasa un poquito allí. Andrés, tengo una pregunta. ¿Y qué marca son las motos? Profe, nosotros, pues hablo nosotros porque también trabajo con Camilo Gil. Trabajamos en el grupo UMA, motos de marca Bajaj. Todo lo que Mm, produce las Pulsar, las Boxer, las Dominar, las Discover. También oh, producimos carros de 3 ruedas y de 4 ruedas. excelente, excelente. No, no, no tengo mucho conocimiento del tema de las motos y las he visto y pues conozco algo de ellas, pero de cuatro también. Sí, profe, los estamos produciendo ahí en la Tebaida. Se llaman los Car Cubes. Carros con motor 236 centímetros, con inyección, doble bujía. Y carros de 3 ruedas de tipo carguero o de carga. Sí. Y ese de cuatro ruedas es que es un sedán, es como, Es un sí, muy parecido a lo que puede ser un Twingo con 4 puertas y lo tenemos exhibido donde estaba la antigua sede de Colchones Universal. Ahí sí. pusimos la ensambladora de la 3 ruedas o la 3W como le conocemos nosotros, Y yendo para motor Tebaida. 200, y motor 250. 236, profe. No Refrigeración me, líquida. no me diga eso. Hay que conocerlos. Sí, profe, Tiene me que, gustaría que los conociera. tenemos que indagar, excelente. Me gusta toda esa parte que tenga que ver con lo de, esa parte de comercialización, que se ensamble aquí, que también nos obligue como a especializarnos en otros temas diferentes a los que hemos venido trabajando durante tantos años, que es que nos enfocamos en una sola tarea y a veces dejamos de ser competitivos. Por aquí vamos a Exacto, hablar profe. de ello. Muy bien, muchas Mire gracias. que el Quindío estaba muy dedicado a solo el tema del agro, profe, a todo el tema de café y todo eso. Y ya con esta empresa son más de 2.000 empleados los que tenemos allá en la ensambladora. No me diga, eso es mucha gente. Sí, Y, do- profe, es y, muy grande. y 2.000 empleos para un departamento como el Quindío o una ciudad como Armenia es muy representativo. Eso nos ayuda a bajar el, el índice de desempleo que muchas veces está por encima de la media a nivel país. Entonces, ese tipo de noticias me encantan porque simplemente mejoran la región allí. Y fuera Gracias, de eso, profe. estamos saliendo de, de esta época de pandemia y de cierre de muchas empresas y un golpe económico fuerte. Eso es lo que necesitamos, que lleguen empresas que motiven, que generen empleo, que mejoren el poder adquisitivo de los habitantes del departamento. Eso es supremamente bueno. Recuerden que cuando se mejora el nivel adquisitivo de la población, no solamente se beneficia un sector ni dos sectores, se beneficia el departamento o la región en general. Entonces eso es supremamente bueno. Muy bien, muchas gracias, Andrés allí. Chicos, ya tengo por aquí, ya les digo cuántos participantes. Un segundo que por aquí tengo a alguien que no ha podido conectarse. Regálame un minuto. Qué pena, chicos, me disculpan. Entonces, mientras que llegan los demás, quiero contarles que en economía internacional lo que nosotros vamos a mirar es esa relación y sobre todo esa relación comercial que existe entre países. Hay algunos países que tienen la vanguardia, hay algunos países que se han
adelantado, digamos, a estudiar, analizar y a investigar las necesidades de otros países. Es más, en muchas ocasiones a mirar las falencias. Nosotros hacemos exactamente igual. Si nosotros, por decir algo, estamos en Armenia y queremos explorar algún negocio en la parte de Pereira, en la parte de Manizales, Cartago, las regiones aquí más cerquita, pues simplemente nos vamos y decimos cómo está Pereira en la parte de, voy a decir algo, de confección, de comidas, de recreación, de discotecas, de una cantidad de cosas. Si nosotros decimos, mira que en estas otras ciudades casi no se da la confección, por dar un ejemplo, pues simplemente observamos una oportunidad de negocio allí y simplemente vamos y la explotamos. Lo mismo hacen otros países frente a las falencias que tienen otras regiones. Por ejemplo, China es supremamente hábil a la hora de capacitar su gente. Hace unos años atrás, China simplemente patrocinaba, mandaba estudiantes a Estados Unidos, a Europa, a estudiar a las mejores universidades, simplemente con el fin de, de mirar, de conocer esas nuevas teorías, esas, muy buenas noches, John, de conocer esas nuevas teorías que está manejando en la parte productiva de competitividad, de globalización, del libre intercambio, y en este momento, pues van a la vanguardia. ¿Y a qué se debe eso? Que capacitaron su personal, que miraron oportunidades y recuerden que el que llega de primero, pues simplemente aprovecha más, perdón, ese tipo de, ese tipo de oportunidades. ¿Qué manda China para otros países? Manda una cantidad de cosas, manda cosas como de tecnología, cosas baratas, cosas donde ellos pueden explotar su mano de obra que la tienen pues a unos precios o unos costos mucho más bajos que otras regiones y simplemente acaparan el mercado. China es uno de los países más grandes del mundo y pues simplemente tiene mucha mano de obra, tiene materia prima, tiene recursos naturales, tiene una ubicación privilegiada también. Entonces simplemente, y bueno, y tiene una tendencia de, o una política de gobierno que también le favorece en esa parte económica. Hay una cantidad de críticas a nivel mundial, por ejemplo, que habla de los negocios de China, los negocios que vienen de, de allá, los productos que llegan, pero también hay críticas y se hacen cuadros comparativos frente a lo que sucede con Estados Unidos. Estados Unidos se dice que es la potencia, que simplemente, y se dice que sigue siendo la potencia. Yo comparto hasta ahí que es la potencia a nivel mundial, como en la parte eh, de armamento. En la parte de defensa, tiene bases militares en muchas partes del mundo, tiene esa parte de logística, tiene esa parte de unos grandes, ¿cómo se llaman estos portaaviones? En muchos océanos, en muchas partes del mundo, en los océanos que tenemos, y simplemente ellos ejercen un poder fuerte allí. En la parte comercial, en la parte de riqueza, yo diría que ya no son la potencia. Yo diría que ya no son la potencia, porque es un país que está muy endeudado, que también produce muchos recursos, que maneja la parte económica hasta cierta forma muy bien. Sus habitantes en su gran mayoría tienen un nivel de vida aceptable y simplemente hay muchas personas que todavía sueñan con el sueño americano. Perdona allí la redundancia. Pero resulta que muchas veces no es tanto cierto esto. Simplemente estamos viendo un fenómeno que me da mucha tristeza, no sé si a ustedes les produce lo mismo, es simplemente, por decir algo, cuando estaba el anterior presidente Donald Trump, pues era mucha la gente que quería entrar ilegalmente a Estados Unidos, pero simplemente con la política que tenía este señor, la gente como que se abstenía de ir allá porque sabía que iba a encontrar
una frontera muy militarizada, la construcción de un muro, una cantidad de barreras para ese tipo de personas que llegaban inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Aparte de eso, de leyes internas, por ejemplo, una empresa que contrate americanos, perdón, que contrate ilegales, va a tener unas sanciones supremamente fuertes y sanciones que dan hasta para el cierre de la empresa y unas multas supremamente altas. Entonces, eso casi que impedía que la gente se motivara más a irse, pero resulta que uno de los lemas, uno de los eslogans de campaña de este señor que está ahorita de presidente, ¿quién me acuerda el nombre? John Biden. Muy bien, el señor Biden. Simplemente uno de los eslóganes es que no, casi que decir que los inmigrantes iban a ser bienvenidos, que los iba a recoger a todos, que ya no iba a separar las familias, que los que llegaran con niños les iba a dar unos privilegios, que Estados Unidos era el país para todos. Pues yo diría que a raíz de ese discurso, que a la final no es tan cierto, eh, se han creado una cantidad de situaciones bastante delicadas en la parte internacional, en la parte de economía y yo diría que hasta en derechos humanos. ¿Por qué? Porque simplemente aquí en Colombia lo vivimos y es un país que está lejos de Estados Unidos, pero lo vemos acá. Por acá se volvió corredor para inmigrantes ilegales que se van prácticamente a pie para Estados Unidos y se convirtió en lugar de paso para haitianos, cubanos y africanos. Entonces, son personas, bueno, y otros países también, pero llama la atención esos tres porque simplemente los haitianos y los africanos ni siquiera conocen el idioma, llegan a nuestro país y muchos de ellos son víctimas de, de una cantidad de abusos. Nosotros nos quejábamos por allá hace algún tiempo cuando nos íbamos de ilegales y en México nos encontrábamos los coyotes donde cobraban, extorsionaban, secuestraban, violaban, bueno, una cantidad de atropellos contra la población que quería pasar para Estados Unidos, pero casi lo mismo o peor estamos haciendo los colombianos con estas personas que simplemente quieren pasar como aquí por el Darién para llegar a Panamá. Entonces, aquí contándoles desde esta parte lejos y que nos toca a nosotros, simplemente yo digo que mucha culpa de ello por un discurso de un señor de Estados Unidos que simplemente quería ganar votos rápidamente en un momento que eh, había un calor político allí en ese país. Más arriba, por allá nos vemos en México, cómo hacen caravanas de 3.000, 4.000, 5.000 personas de eh, Honduras, de Salvador, de Guatemala, de varias partes que pasan por México. Cuando simplemente el señor allí casi que le obliga o le dice al gobierno mexicano, recuerde que no puede dejar pasar esos inmigrantes para acá, para el norte. Entonces, ya el discurso ahí como que cambió, ya comienza a decirle a México y lo compromete porque México tiene que hacerle caso por una cantidad de situaciones, retenga a esa gente y devuélvalos así sea con las condiciones que sea. Algunos alcanzan a llegar hasta la frontera y no sé si vieron la noticia por allá la semana pasada, donde ¿cómo se llaman? Los de migración, la Guardia y Fronteriza de Estados Unidos lo recibe a golpes y con una cantidad de abusos. Entonces, el discurso no era tan cierto como tal, pero sí provocó una cantidad de situaciones allí difíciles. Y eso crea tensión en las relaciones nacionales. Eso crea tensiones, por ejemplo, hay una tensión fuerte allí de Estados Unidos y México. Simplemente México le dice a Estados Unidos, le dice, acuérdese que usted no puede dejar pasar gente para acá, ayúdeme, no los deje pasar más hacia el norte y México comienza a frenar y a devolver y México haciendo un favor ahí que casi que no le corresponde. Eso se ve reflejado también en qué, que acabamos de pasar la pandemia, algunos países se vieron más afectados que otros
cerraron muchas empresas, otros no han tenido subsidio del gobierno ni siquiera para comprar las vacunas. Entonces simplemente la gente en medio del desespero sale a buscar nuevas alternativas. No sé ustedes qué han escuchado o qué piensan de lo que les cuento. Profe, Yo pues sé, eso, cuando estuvo Donald Trump, fue una represión considerable, pero dicen que el presidente que más deportó fue Obama. Pero eso es como una dinámica que tiene que manejar los Estados Unidos sí o sí, profe, porque los Estados Unidos de una u otra forma viven de la inmigración. El inmigrante es el que llega a hacer el trabajo que el norteamericano blanco no quiere hacer o le da pereza. Entonces ellos sí o sí necesitan esa fuerza laboral, llamémosle entre comillas, del inmigrante. ¿Qué es lo que está claro, pasando para que se desbordaron países como Venezuela a llegar en esas mismas caravanas? Cosa que ese país nunca exportó inmigrantes. Entonces, lo que está pasando es que hay países que nunca exportaron inmigrantes que ya lo están haciendo, entonces está colapsando como tal el tema de la entrada a los Estados Unidos. Pues pensaría yo que es así. excelente la posición allí. Muy bien, Andrés, cuando dice, así como Andrés, yo quiero escucharles por ahí los comentarios a todos los demás. Excelente cuando dice Andrés que Estados Unidos necesita de la mano de obra de esos inmigrantes. Claro que sí. Es más, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Allí ustedes encuentran colonia europea, hay chinos, hay japoneses, hay latinoamericanos, hay de Medio Oriente. Allá es simplemente una compilación de partes de personajes de todo el mundo. Entonces ahorita ya resulta que no, que hay que frenar. Y aparte de eso, hay algo que me llama la atención. Hay algo que Estados Unidos aprovecha cuando un país entra en crisis. Y por decir algo, cuando Venezuela entró en crisis, entonces lo primero que hicieron las personas más adineradas de Venezuela es, vámonos de aquí porque no nos vamos a quedar con este cuentico de este presidente. Entonces arrancaron. Algunos se fueron para Europa, otros se fueron para Estados Unidos. Estados Unidos hasta les hizo como un lobby o les hizo como campaña para que se fueran para Estados Unidos. Simplemente, vengan, ustedes tienen plata, vénganse para acá, les ayudamos con la visa, adquieran propiedades aquí en Estados Unidos, les damos ciertas prebendas. Porque muy hábilmente Estados Unidos dice que, bueno, entraron en crisis, los ricos se van a ir, vénganse los ricos para acá, necesitamos tener más ricos, más plata, que generen empresa, que generen empleo, que paguen impuestos y nos vamos a beneficiar. Pero cuando ya dicen que van a mandar o que se van a ir en la parte trabajadora, la parte pobre, ahí ya no gusta mucho. Es cierto lo que dice Andrés, que se necesita mucho de esa mano inmigrante en Estados Unidos, pero resulta de que hay algo que a Estados Unidos no les gusta. Una parte, pues, es bueno porque hacen los trabajos que de pronto ellos no están dispuestos a hacer. Algunos empresarios dicen que los convierten más competitivos, porque a la hora de contratar un americano, con lo que le pagan a un americano, le pagan a tres inmigrantes ilegales y simplemente, imagínense, triplicaron su producción al mismo costo. Entonces, allí eso es como un punto a favor mirándolo desde el punto de vista del empresario. Mirándolo desde el punto de vista de Buenas gobierno, noches, profe. muy buenas noches, bienvenida. Gracias. Bien. Resulta que viéndolo desde el punto de vista de gobierno, eh, hay algo allí que no gusta mucho. Y es lo que también sucede como con el flagelo que tiene Estados Unidos con el narcotráfico. Resulta de que cuando es mano de obra ilegal, pues esta gente ni paga impuestos, ni paga, ni cotiza para pensión, ni cotiza para salud, ni hace ahorros en los bancos de Estados Unidos, ni nada. La plata que gana, pues simplemente la va mandando para sus países. O sea que en ese momento se afecta directamente la economía estadounidense porque es plata que sale, gente que está trabajando allá, la plata sale, ellos dicen, nos interesa es que paguen impuesto aquí, que compren casa aquí, que compren vehículo, gasolina, paguen impuesto, vivan aquí, gasten aquí. Hasta ahí no les gusta a ellos. Pero si son esa parte inmigrante que comienzan a mandar recursos para sus familias, esas remesas, pues ellos
no les gusta mucho. Eso es como un golpe duro a la parte económica. Por eso sucede cuando van, por ejemplo, artistas de Colombia a Estados Unidos, simplemente, pues digo el caso de Colombia, eh, hacen una gira ya, hacen unos conciertos, a veces no es ni en el Madison Square Garden ni nada de eso, es simplemente van y hacen los de música popular de aquí de Colombia, van y visitan tres discotecas, ni siquiera muy grandes, medianas, cantan allí, se ganan un poco de dinero en una semana que estén allá, cantan en unas 8 o 10 discotecas y simplemente se traen $100.000. Y entonces también Estados Unidos vigila eso y muy fácilmente les dice, eh, por este rublo, por este trabajo, pueden sacar directamente, voy a decir cualquier cosa, hasta $100.000. Si sacan $105.000, pues ya les cobran un impuesto altísimo, ya les colocan como unas trabas a la próxima vez que vayan a participar allá. Y simplemente es porque están cuidando que no se traigan el dinero así tan rápidamente, sino que lo dejen allí, que lo metan a los bancos, que compren allí, que gasten allá en Estados Unidos. Entonces, ese es algo que los inmigrantes producen en un país como Estados Unidos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Yo tengo un aporte. Ujú. Por eso es que ellos no cambiaron la ley del del hijo. Del hijo es que si uno tiene un hijo allá, ese niño nace siendo americano, ese niño pide a sus padres y sus padres piden a sus hermanos y así. Entonces eso es como tratar de captarlo, que se vengan más bien a vivir a los Estados Unidos para que no pase ese, porque muchos tratamos de tener trabajar allá y mandar la platica para el país de origen. Pero si yo tengo ya toda mi familia en Estados Unidos, pues más bien invierto en Estados Unidos y no la mando para el país. Entonces, por eso fue que no Exacto. quitaron esa ley de, porque Donald Trump la quería quitar, de que el que naciera ya no podía ser ciudadano, pero la dejaron es por eso, por Sí, tratar de que esa dinámica se quede allá. sí, porque simplemente es una ley que hay a nivel mundial donde dice que si usted nació en Colombia, pues es colombiano y ese es como su país natal y lo tienen que recibir allí a la hora que usted quiera llegar. Si se va a la hora que quiera llegar, puede llegar porque ese es su país natal. Pero si eso sucedía, pues ya estaría atentando ahí como con los derechos humanos, porque ¿qué tal que un bebé nazca en Estados Unidos, no le den nacionalidad americana? Y entonces ni es de Estados Unidos ni es de otra parte. Entonces, Ellos decían que ellos lo que querían era que si ese niño nacía en Estados Unidos, quedara con la nacionalidad de sus padres. Eso tiene una figura, no sé cómo es el nombre, pero eso tiene una figura. sí, pero pues, me parecería supremamente injusto. Algo así está pasando aquí en nuestro país. Miren que las mujeres que están en embarazo en Venezuela, ellas pasan la frontera como sea, así sea por la trocha, para venir a que nazcan sus bebés aquí en Colombia. Y aquí por lo menos pues, es el país que tiene como más a la mano, más cerquita. El bebé es colombiano o nace o le simplemente la doble nacionalidad y ya adquiere unos derechos de educación, de salud y de una cantidad de beneficios mejor que los que son solamente venezolanos. Entonces también se hace como por beneficio allí. Entonces, esa es como la parte humana, la parte de inmigrantes, la parte que está sucediendo. Están sucediendo cosas bastante paradójicas, por ejemplo, la parte de los talibanes allá en Oriente. ¿Qué han escuchado ustedes de eso? ¿En qué nos afecta a nosotros? Que no los van a mandar para acá. No, eso suena como raro que nos van a mandar para acá, es verdad, pero chicos, eso qué repercusión tendrá. Hay que mirarlo desde cierto punto de vista. Hay algo por ahí que, bueno, yo ya les he contado por allá en otras tutorías a ustedes la parte que sucedió en lo que es ahorita Israel y Palestina, un conflicto que no tiene posibilidades como de terminar porque tiene tanto de la parte económica, de la parte religiosa, de la parte cultural, hasta de la parte de posesión de tierra, de país. Entonces es una guerra allí supremamente triste, una guerra muy desigual y simplemente digamos que las naciones poderosas del mundo
les dijeron a los judíos, vaya ubíquese en Palestina, apodérense de eso, ahorita que ya vieron que se apoderaron, que son muy ricos, que tienen oprimidos a los de Palestina, entonces simplemente no les dicen nada y nadie dice, la culpa fue de nosotros, los países que colaboramos ahí en llevar esta gente para Palestina. No, nadie dice nada, pues hay como para poner un pañito de agua tibia, lo que hacen es recoger unos centavos, una plata y mandarle auxilios allí a los palestinos para que no se mueran de hambre porque se quedaron sin territorio, ni siquiera pueden pescar en el mar. Lo único que sirven ahí es como para cuando Israel quiere ensayar un nuevo cohete o un nuevo misil o un nuevo fusil, entonces lo que hacen es disparar ahí contra la franja de Gaza y para eso es que les sirve ahí los que realmente eran dueños de ese país. Entonces hay algo por ahí bien particular y simplemente ahorita también algunos países a nivel mundial, los más poderosos, dijeron, bueno, ¿a dónde mandamos esta gente que los talibanes ya se van a apoderar de esto y van a entrar a sufrir demasiado? Y entonces algunos dijeron, no, pues para Estados Unidos, no, para Estados Unidos no. Entonces lléveselos usted para Inglaterra, no, tampoco. Entonces lléveselos para Suiza, no, menos. No, entonces lléveselos para China, no, tampoco. Entonces, ¿para dónde, qué hacemos ahí? Digámosle a Colombia y a otros países. Y efectivamente, pues ahí les damos cualquier como auxilio por unos meses al país que nos reciba gente y para allá lo mandamos. Pues no quiere decir que le tengamos que dar la espalda a estas personas, no, no quiere decir eso. Pero hay que mirar como porque otros países no lo hacen. Entonces me llama la atención esa parte allí. Y si ustedes saben que nunca he estado, ¿cómo se dice?, a favor o que tenga algún comentario positivo para los talibanes. Me parecen una gente supremamente peligrosa. Yo diría que en pocas palabras, gente mm, indeseable, me perdonan ahí la expresión, y simplemente por muchas cosas. Por ejemplo, en este momento están es que muy preocupados y están sacando nuevas leyes porque tienen un tema muy complicado que resolver. Es casi uno de los temas coyunturales. Y uno de los temas coyunturales que tienen es que, qué van a hacer con las mujeres. Que mientras que Estados Unidos estuvo allá ayudando a ese país, pues las mujeres podían trabajar, estudiar, eh, colocar negocios, ir a sitios públicos, salir solas a la calle, no necesitaban usar ese tapabocas o esa, no sé cómo se llama, burka, eh, que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. Entonces, ahorita ellos están supremamente preocupados porque para ellos las mujeres no deben estudiar lo mismo que los hombres, no deben poner negocios, no deben ir a sitios públicos, no deben conducir vehículo. Entonces, una cantidad de, diría yo, me perdona la palabra, una cantidad de estupideces, de cosas retrógradas que no sé de dónde las sacaron, pero ellos se amparan mucho por ahí en su religión y en su Profe, fundamentalismo, señor. eso es tan delicado como que nos ganamos enemigos ajenos como los rusos. Ellos son enemigos netamente de los rusos. Exactamente, Es una potencia como esa, ya no se enfoca solamente por recibir esa gente acá. exactamente, supremamente delicado. Y no estamos recibiendo gente que tenga como una tendencia pues como terrorista, ¿no? Son habitantes, digámoslo, común y corriente de allá, pero sí nos ganamos enemigos. Exactamente, es más, por tener de vecino a Venezuela ya nos hemos ganado bastantes enemigos, nos hemos ganado también enemistad con Rusia, ya más o menos cada 2 meses hacen incursión en vuelos ilegales sobre el territorio colombiano, no sé qué están midiendo, no sé qué están capturando, no sé qué están estudiando en nuestro territorio, pero más o menos cada 2 meses o cada 3 meses están haciendo un recorrido en el territorio nacional, que eso me preocupa mucho. Eh, China también pues está muy contenta con que Venezuela tenga así su población
y, y simplemente se está viendo beneficiada, entonces también nos está mirando a nosotros como con otros ojos. Eh, Venezuela está trayendo por allá células terroristas, tiene células de Hezbollah. Ahorita muy poco acaban de coger un señor en España donde está denunciando unas prácticas por allá para grupos europeos que beneficiaran pues a- a Venezuela cuando estaba más en el apogeo del señor Chávez. Entonces, si nos ganamos enemigos sin tener velas en el entierro, supremamente delicado. Pero me parece que no es un tema pues lógico, los señores estos. Simplemente el que le digan que una mujer no puede conducir vehículo o que están estudiando muy a fondo, que si una mujer puede estudiar, eso me parece un grupo, no sé, como retrógrado es la palabra. No sé qué piensan los demás chicos, aparte de Andrés. ¿Dónde está por Horrible, aquí? profe. No los quiero aquí. No quiero que los colombianos se vayan a contaminar de esas ideas de ellos. Dónde vamos a estar tanta gente, venezolanos, afganos? Aparte de ya la conducta de los venezolanos acá, llegan los otros con otras mañas, con otra idea. Entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Van a cambiar nuestras ideas, nuestra mente? Claro que sí, claro que sí, claro que pues esta parte yo diría que es minoría, pero claro que tiene que tener influencia allí. Eh, Algo que decía la niña, María, me llamó la atención al inicio, se me fue, pero claro que sí hay algo bien paradójico allí, bueno, sí, me acordé de lo que les iba a decir. Resulta que hay un chiste por ahí, pero pues son dos chistes como sangrones, pero en el fondo tienen como cierta realidad. Decían que los, estos afganos, si supieran que aquí en Colombia las que mandan son las mujeres, pues no se dejarían traer para acá. No sé ustedes qué piensen si eso, qué tan cierto sea, chicos. Obvio, acá le abrimos los ojos a las afganas, entonces nos van a odiar los hombres afganos, porque acá sí las despertamos. Tienes toda la razón. Y aparte de eso, el afgano que se enamore por ahí de una colombiana, perdió. Aquí sí sabemos quiénes son las que mandan. Pero eso me encanta. Siempre les he dicho a ustedes que, que yo sueño por ahí cuando tengamos una presidente, una mujer presidente, unas dirigentes. Tenemos unas mujeres diría yo, con unos valores y unas posiciones mucho más radicales que, que algunos hombres, y yo diría que también menos corruptos. Me perdonan ahí los caballeros. Resulta, tampoco quiero decir que algunas que hablan mucho o algunas que hasta dicen mentiras por llamar por ahí la atención, que las tenemos por ahí también en ciertos escalones del gobierno, pero sí hay algunas que son de resaltar, que hacen una labor supremamente interesante. Muy bien, chicos, yo quiero que sigamos hablando por allá de economía, de una cantidad de cosas. Yo quiero que, así como Andrés inició contándonos que nuestro departamento se está convirtiendo pues de forma competitiva, así quiero que funcione en el país. Tenemos que atraer una cantidad de cosas. En estos días escuchaba eh, una noticia que estaban dando, no sé, sería de Caracol, pero en radio. Y simplemente que iba a llegar un call center donde necesitaban 4.000 empleados, pero el primer requisito es que hablaran inglés, tuvieran el dominio del idioma inglés. Entonces, en la primera región que vieron, como muy atractiva para ello, fue el eje cafetero, pero no hay como esa cantidad de gente con el nivel de inglés que ellos están, que ellos están pidiendo. Entonces, miren que nos falta por ahí en algunas cositas incursionar. Algunos me pareció mediocre en un comentario que hizo por ahí un dirigente que dijo, no, pues que esa gente llega y lo que paga es un mínimo.
Pues chicos, no importa, si va a venir a nuestro departamento, digamos, a pagar 2.000 mínimos, pues chicos, son 2.000 personas, 2.000 familias que comienzan a recibir, a percibir 900.000 pesos. ¿Eso es bueno o no es bueno? ¿Ustedes qué piensan? To- Total, profe, pues, de estar Claro, haciendo nada. de estar pasando necesidades, de pronto de no tener para la canasta familiar, de no tener para los servicios, no poder mandar a los niños al colegio, comenzar a llegar 900.000 pesos, eso es una bendición, es una maravilla. No es que digamos que yo les estoy diciendo que muy bueno que nos paguen el mínimo, no, pues entre más nos paguen, pues mucho mejor. Pero si llega una empresa con esto, pues imagínense, aparte de eso, si nosotros tenemos, por decir algo, un supermercado, y hay gente de esos 2.000 empleos, digamos que unos 200 van a mercar allá, pues también se me van a multiplicar las ventas a mí. Entonces también voy a ser más competitivo, voy a agrandar el negocio, voy a comprar a mayor volumen y simplemente van a mejorar la situación. Entonces ténganlo en cuenta allí. Chicos, tengo por aquí para mostrarles, me confirman si están viendo el PDF en la plataforma, en pantalla. Sí, profe. Muy bien, por aquí un segundo que se me fue. Por aquí. Los temas que vamos a ver en la asignatura son así. La teoría del comercio internacional. En la teoría del comercio internacional tenemos que comenzar hablando de lo de Adam Smith, de David Ricardo, también del señor Carlos Marx, también de John Maynard Keynes, que ustedes ya conocen de los señores. Ustedes saben que esa tendencia de Adam Smith, que es llamado el padre de la economía, con su amigo o discípulo David Ricardo, o para otro que no lo nombramos mucho ahorita, pero es este Stuart Mill, también esa corriente muy interesante. Lo que pasa es que se iban quedando un poquito cortos a la hora de proyectarse en a futuro. Entonces, algunas teorías de ellos ahorita dicen, no, pues que en la actualidad no se da, porque es que las ventajas comparativas a veces son mejores explotadas por unos que otros, a veces allí no es donde está la riqueza, a veces unos países aprovechan las riquezas de otros, entonces casi que esa teoría clásica no aplica mucho ahorita. Ya después vino como las críticas al modelo por allá por la parte del señor Carlos Marx y nos comenzó a hablar de la plusvalía y nos comenzó a hablar del proletariado y de la acumulación de riqueza y una cantidad de cosas. Luego también el señor John Maynard Keynes, que es el padre, es llamado el padre de la macroeconomía, simplemente comenzó a decir por allá que difería un poquito de las teorías de Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, porque simplemente el Estado sí tenía que entrar a intervenir en la economía de las regiones, de los países. ¿Por qué? Porque simplemente para que se dé ese comercio internacional, para que obtengamos ganancias, pues simplemente tenemos que cuidar nuestra economía local. ¿A qué me refiero con ello? Que simplemente nosotros en Colombia, digamos por allá desde 1990, 1991, ustedes no habían nacido por allá algunos, eh, tuvimos un presidente aquí vecino de la región, un señor de Pereira, que fue presidente y simplemente de manera abrupta dijo un día, vamos a darse en ese momento se llama la apertura económica. Se dio la apertura económica. Chicos, simplemente eso es abrir las puertas del país para que se dé libre tránsito de bienes y servicios. Entonces, simplemente en puertas de la globalización, pues los países lo que han hecho es ir abriendo las puertas, las barreras paulatinamente. Por decir algo, si voy a decir cualquier ejemplo, para entrar un vehículo importado al país, paga el 40% de impuesto. Lo que se debe hacer, es decir, en los próximos 6 meses va a pagar solo el 30%, en los otros 6 meses el 20%, en los otros 6 meses el 10% y en los otros 6 meses ya no va a pagar arancel. Entonces, con eso le damos tiempo a las empresas que producen vehículos aquí en el país que se preparen, que sepan lo que viene, que van a llegar vehículos de afuera y no van a pagar arancel. Entonces, estamos preparándonos para esos cambios tan bruscos. Pero simplemente si decimos, traigan todos los carros, que aquí ya no hay ninguna restricción.
Pues lo primero que sucede es que se van a quebrar las empresas nacionales, van a despedir personal, se va a disparar el desempleo y eso va a traer unas condiciones económicas supremamente delicadas. Eh, ¿De acuerdo hasta allí, chicos, o alguna opinión? Todo bien, profe. Muy bien. Resulta que por allá el señor hizo eso. Muchas empresas nacionales se quebraron, muchas empresas nacionales no aguantaron como ese golpe tan de lleno. También los productos chinos llegaron pues de forma grande a abarcar los mercados, algunos con ese mecanismo de dumping que es supremamente peligroso y nosotros estábamos en pañales todavía frente a esos temas. Eh, Otros dicen lo siguiente: cuando estábamos antes, digamos así, el gobierno del señor Gaviria, ocupábamos la economía número 47 en el mundo. Y después de los años 90, o sea, 14 años después, ocupamos el puesto 27. Entonces, miren que simplemente defienden. Esa fue una buena alternativa que se tomó en ese momento. Y yo estoy de acuerdo, la globalización tiene que darse, porque la globalización, pues, es, es innegable, pues, de que un país vaya a producir todos sus bienes y servicios a nivel interno. Eso no sucede. Entonces, lo que se tiene que dar es intercambio, pero ese intercambio tiene que ser vigilado, regulado, y el gobierno tiene que preocuparse mucho por la competitividad. O sea, para que sus empresas, sus eh, órganos de desarrollo se fijen en esa parte para ser más competitivos frente a otros países. Si simplemente los dejamos solos, pues los estamos dejando como con la incertidumbre o simplemente como abandonados a la buena a la hora de negociar con otros países. Simplemente el comparativo es este. Mientras que un agricultor colombiano, digamos que saca maíz, produce maíz, chicos, tiene que afrontar todo el riesgo, tiene que hacer toda la inversión, tiene que asumir el riesgo de que haya una sequía, invierno, un vendaval, un incendio, cualquier cosa, y le dañe su cosecha y nadie le responda con ello. Mientras que un campesino estadounidense que saca el mismo producto, él tiene subsidio. Primero que todo, tiene subsidio. Segundo, puede asegurar su cosecha. Tercero, puede negociar futuros en la bolsa de valores. O sea que hoy está sembrando el maíz y hoy mismo lo está vendiendo. El campesino estadounidense sabe de bolsa de valores, sabe de futuros, sabe de negociar en esa bolsa. Entonces, simplemente, bueno, y si llegó un fenómeno adverso y le dañó la cosecha, pues tiene su cosecha asegurada y se la pagan. Entonces, miren cómo son la igualdad para competir ahí de un campesino nacional a un campesino extranjero. Casi que estamos muy en desventaja frente a ese tipo de inversionistas. Entonces, eso es lo que hay que mirar y hay que mirar qué productos son los que nos conviene traer, en cuáles nos toca que especializarnos. Hay una cantidad de cosas que cuando ustedes me dicen de pronto que el gobierno hace falta que meta la ficha allí, yo les diría que tienen toda la razón. Hace falta invertir en educación, en la confianza, en la seguridad, en la infraestructura, en las telecomunicaciones, en una cantidad de cosas para que el inversionista, tanto nacional como extranjero, tenga la confianza de venir, crear empresa, generar empleo y simplemente con mayor maquinaria, mayor innovación, mayor desarrollo, pero nos vamos a volver más competitivos, van a entrar más divisas al país y simplemente vamos a mejorar el nivel de vida de los colombianos en general. Entonces, por ahí nos falta incursionar en ello. Chicos, muy bien, hay algunas críticas por ahí de lo que dicen eh, como la teoría clásica y la teoría neoclásica, la vamos a ver más adelante, de esos pensadores que simplemente algunos hicieron unos modelos muy aptos para su época,
pero donde la población a nivel mundial era más pequeña, donde el intercambio de bienes y servicios era más pequeño, donde la producción a escala prácticamente no se daba, pues se daba a un volumen mucho más pequeño de lo que se da ahorita. Entonces simplemente no se veía tan afectado ese movimiento de mercancías. Ahorita es supremamente delicado, los países se tienen que defender de una forma eh, fuerte, porque simplemente los grandes países, digamos como China o todos esos de ese frente asiático, eh, son muy competitivos, sacan mucha mercancía y a precios muy favorables, pues simplemente ellos van a tener unos rendimientos económicos mucho mejores que otros países del mundo. Ya les decía a ustedes que con lo que se paga, por decir algo, un salario de un americano en Estados Unidos se paga el de 3 inmigrantes, pero también las empresas americanas identificaron es, ¿no? Pongamos nuestra planta de producción en México. ¿Por qué? Porque es que es mucho más barato pagarle a un mexicano que pagarle a un americano. Entonces allí el señor Donald Trump habló algo y simplemente el señor tiene el signo pesos marcado en la frente y me pareció supremamente como hábil el señor, sino que pues tenía, como se dice, una oposición fuerte ahí en el gobierno, pero el señor sabía esa parte económica, él no piensa sino en pesos. Cuando simplemente, ya les he dicho a ustedes también, cuando los estadounidenses con grandes empresas dicen, no, me voy para México, o me voy para China, o me voy para otro país que la mano de obra me salga mucho más barata y los servicios públicos y todo eso, las prestaciones personales. Entonces el señor Donald Trump les dijo, perfecto, váyanse para esos países, pero cuando vayan a traer sus productos a Estados Unidos, les voy a cobrar un arancel del 40 y el 50%. Entonces simplemente, ¿qué estaba buscando el señor Trump ahí? ¿Quién me ayuda? Que no se le fuera el pago de impuestos. Muy bien, el pago de impuestos y también esa mano de obra, que no se perdieran esos puestos de trabajo en Estados Unidos. Entonces, claro que sí. Entonces, él simplemente que les dijo, perfecto, váyanse, que ahí pierdo el pago de impuestos y pago la mano de obra que tenemos aquí en Estados Unidos. Pero cuando ustedes van a traer sus productos a venderlos acá a Estados Unidos, ahí les cobro y con eso recupero los impuestos y con eso genero empleo aquí también en el país. Entonces, algunos empresarios dijeron, no, entonces ya no me voy porque no voy a pagar impuestos a la hora de traer los productos a Estados Unidos. Entonces se quedaban en Estados Unidos, generan empleo allá, pagan impuestos allá compran servicios públicos, las prestaciones y una cantidad de cosas. Entonces es tan delicado que cuando se me escapa en este momento cuál es como, hay un estado donde se ubica el detallista más grande del mundo, que es Walmart. Este Walmart genera tantos empleos que una vez estaba en sus políticas, estaba como en sus conversaciones de la junta directiva, llevarse esa planta principal para otro estado en Estados Unidos. Pues el estado donde iba a llegar estaban felices porque qué bueno que llegue aquí, van a generar muchísimos empleos acá y impuestos y una cantidad de cosas. Pero casi que fue una decisión de gobierno decirle o darle prebendas a Walmart, decirle no, no se vaya de ese estado. Simplemente le rebajamos en impuestos o lo rebajamos en el kilovatio o le hacemos una cantidad de cosas porque simplemente si se iba esta empresa de ese estado, se iba a disparar el desempleo. Entonces, miren que ni siquiera es de otros países, simplemente hay un movimiento entre el mismo país y el gobierno se preocupa porque va a traer un efecto negativo. Pues ustedes saben que Walmart es el detallista más grande del mundo, o sea que vende al detal y ha tenido desde hace muchos años muchas ganas de entrar a Colombia, pero no han podido. Muy bien, por ahí hay un modelo que lo vamos a analizar también, es el modelo Hecher-Holling, que son dos apellidos de dos suecos, y simplemente ellos analizaron un modelo por allá y relacionando la economía internacional, es un modelo muy
limitado, dicen algunos economistas, pero es estudiado. ¿Por qué limitado? Porque simplemente hacen unas comparaciones con dos economías que tienen un libre tránsito de materias primas, que pueden comercializar libremente, que manejan, producen los mismos bienes o servicios. Entonces, pues es un modelo para estudiarlo, pero cuando lo vamos a aplicar a la realidad no aplica mucho porque no hay dos países exactamente iguales, ni que fabriquen lo mismo, ni que tengan como las mismas probabilidades de producción. Entonces es simplemente para estudiarlo. Allí simplemente ven unas críticas también, va lo de frontera de posibilidades de producción. Hay algo bien interesante que es cuando se tienen, hago una pregunta antes de eso, ¿alcanzaron a ver un video que les subí por ahí en plataforma? Yo no lo vi, profe. Yo no. Un No, videíto por profe, ahí. ¿Ninguno lo vio en la semana no. 1? Sería que no lo subí, yo creo que sí, no, sí lo subí, no, sería que no lo habilité. Entonces ahorita me confirman si pueden en la plataforma en semana 1 tenían un videito. Resulta de que es un video que también está en el módulo muy cortico, nos habla de la ventaja absoluta y las ventajas comparativas, o sea que allí nos comienza a hablar de lo que hablaba Adam Smith por allá en 1776, por allá en 1780, y después lo que habló unos añitos después el señor David Ricardo. En eso todavía las empresas, perdón, los países tienen que enfocarse mucho. Entonces hay cierta tendencia ahí. Yo los voy a invitar a que miren ese videito porque por allá en el primer parcial que hagamos preguntamos sobre esa ventajas absolutas y ventajas comparativas desde, pues, como desde esos inicios. Muy bien. Pero me dejaron pensando allí si está disponible el video o no. De todo modo, este del módulo, ustedes lo tienen ahí en plataforma y también está el video ahí. Muy bien, en las posibilidades de producción, simplemente los países, las economías tienen que decir o producimos esto o producimos esto. En economía se llama una disyuntiva y simplemente nos vemos en esa disyuntiva siempre, que no siempre tenemos que tomar las decisiones entre dos productos o entre dos eh, servicios nomás, pues son muchas más. Pero resulta de que también sucede a nivel empresarial. Les voy a dar este ejemplo. Si nosotros tenemos una empresa de confección y nosotros decimos, nosotros fabricamos camisas y pantalones. Entonces nosotros decimos, bueno, voy a inventar cualquier cosa. Las camisas nos dejan más ganancia que los pantalones. Entonces, inmediatamente allí nos tendemos como a decir, pues vamos a fabricar más camisas y con eso utilizamos más recursos, tanto económicos como tecnológicos, de personal y una cantidad de cosas, y producimos menos pantalones que nos dejan una menor ganancia. Pero cuando salimos al mercado nos damos cuenta que se venden más pantalones que camisas, hay más competencia para el mercado de las camisas. Pues allí nos hacen pensar nuevamente, no, entonces fabriquemos más pantalones que vamos a poder vender más volumen y más rápido y menos camisas. Entonces hay una cantidad de fronteras de posibilidades de producción que los países también lo hacen. Entonces allí se analiza la parte de esa ventaja absoluta, de esa ventaja comparativa, porque simplemente se mira la producción de un bien o un servicio, es como desde horas hombre. O sea que si a mí este lapicero, fabricar este lapicero significa 10 horas hombre, entonces simplemente alguno de ustedes que la fabricación de este mismo lapicero les signifique 8 horas hombre, pues simplemente ustedes tienen como una ventaja absoluta allí en la fabricación y a ustedes les va a ir mejor porque de pronto lo van a poder ofrecer a un precio más bajo de lo que lo ofrezco yo. Entonces miren que allí hay una ventaja absoluta. Hay otra cosa, que yo fabrico estos lapiceros, bueno, digamos ustedes, que les sale más barato, fabrican estos lapiceros y eh, simplemente son más baratos o llevan menos horas hombre que los que yo fabrico. Pero también, vamos a traer otro, este celular lo fabricamos ustedes y yo. Y a ustedes también les sale más barato fabricarlo. Entonces simplemente ustedes se van a ver motivados a exportar ese producto.
Pero como yo no tengo como la posibilidad de hacer intercambio ahí, porque ustedes no me van a comprar a mí lapiceros más caros, sino me van a comprar celulares más costosos de lo que lo producen ustedes, o sea que no se da como esa necesidad de comercio internacional entre nosotros dos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Aparte de eso, ustedes van a decir, no, pues nosotros tenemos ventaja absoluta en los lapiceros y en los celulares. Y entonces no se vería allí la iniciativa para hacer comercio internacional. Mucho cuidado. Ahí fue cuando vino David Ricardo y comenzó a hablar de la ventaja comparativa. Y la ventaja comparativa es cuando nos obligan a nosotros mismos a fijarnos qué nos sale más rentable. Ah, ustedes sí producen lapiceros más favorables que yo, ustedes producen celulares más favorables que yo, pero allí entra una disyuntiva para ustedes, ¿con cuál ganan más? ¿Con los lapiceros o con los celulares? Ah, que ganan más con los lapiceros. Bueno, ¿y qué ventajas tienen ustedes en su país? No, tenemos más ventajas para producir celulares. Entonces, miren que ya comienza como a nivel interno decidir si se fabrican más lapiceros o se fabrican más celulares. Es simplemente tendencia del mercado y es supremamente interesante a la hora de mirar en qué nos vamos a enfocar, en qué vamos a capacitar a las personas, en qué les vamos a apoyar en innovación, en tecnología, en desarrollo, en comercialización, en incentivos a que produzca esos bienes más competitivos. Aparte de eso, que el gobierno y el país se beneficia porque simplemente va a llegar más dinero de afuera, porque vamos a abastecer la demanda interna y nos va a quedar una mercancía para vender al exterior. Ya por allí, ahorita vamos a mirar lo que tiene que ver esa balanza comercial. Muy bien, pero después vamos a mirar lo que son las economías a escala. ¿Qué les dice a ustedes economía a escala? Pero si están por allí o no están por allí. Ahí yo miro. Profe, no, pero la verdad no, yo no sé. Pues no, No, no lo capto. no nos dice mucho de economía a escala. Muy bien, chicos, hay varios puntos. Ahorita se habla mucho de economía a escala, es cuando estamos hablando de una producción a alto nivel que se producen vehículos, pero no digamos 100 vehículos diarios, sino que se producen miles de vehículos diarios. Eso es producción a escala. Cada vez que aumentamos la producción o llegamos a una producción a escala, los costos se disminuyen. Ustedes saben que, por decir algo así, bien coloquial, vamos a alquilar nosotros un local que nos cuesta 1 millón de pesos para fabricar estos lapiceros. Como solamente inicialmente vamos a fabricar 1.000 lapiceros, entonces vamos a tener que costear de ese 1 millón de pesos, asignarle a cada lapicero una partecita que viene a ser como 1.000 pesos. 1.000 pesos del costo de este lapicero está representado en el arrendamiento que estoy pagando. Pero resulta que al siguiente mes o al siguiente año ya no voy a producir en esa planta 1.000 lapiceros, sino que voy a producir 2.000. Entonces, al producir 2.000 lapiceros, ya no le voy a cargar 1.000 pesos de arrendamiento a cada lapicero, le voy a cargar únicamente 500 pesos. Y entre más producción haya, chicos, menor va a ser el costo por arrendamiento que le voy a cargar a ese lapicero. Y así sucede con muchas otras rublos de la empresa. Entonces, voy a sacar un lapicero más favorable, voy a ser competitivo, voy a vender para otros países y otra cantidad de cosas más. Entonces, miren que la producción a escala tiene que ver mucho. Lo otro, cuando se habla de economía a escala, también algunos hablan es de cuántas horas hombre produce determinado bien y cuánto tenemos de ese recurso para invertir. O sea que simplemente tenemos que mirar, es que cuando hablamos de escala, estamos hablando de un mayor número de producción, un mayor número de, de optimización de los recursos. Muy bien. Jimmy, Hay algo Jimmy, buenas noches. muy buenas noches. Con Juan Carlos, Hola, Juan Carlos. Tiempo sin ¿qué más? escucharlo. Tiempísimos. Sí, ya casi nos vemos por allá presencial. Yo creo que ya Es que el hace próximo. rato estoy hablando, pero resulta que este berraco computador hay que configurarle también esos auriculares, ese micrófono. Sí, pero por ahí tienen unos comandos que dice activar micrófono, silenciar y, No es que yo hablaba y no me escuchaba. Ya de rato estoy presentándome, hablándole y no me escuchaba.
Ah, bueno, pero ya lo estamos escuchando perfectamente, Jimmy, una pregunta Valdivieso. respecto a Sí, lo de economía de escala. ¿Va directamente relacionado con producción en cadena, sí, producción en masa, producción en cadena? O sea, es el sistema productivo de Ford, mejor dicho. sí. Claro que sí, sino que dependiendo el momento histórico, se habla de economía a escala. Por ejemplo, mucho tiempo atrás se decía, si usted necesita producir este lapicero y le tiene que asignar 2 horas hombre, ¿cuántas, cuánta mano de obra tiene usted disponible? Ah, pues no tengo sino 100 y por 2 son 200 horas hombre disponibles al día. Entonces, no era como hablar de escala. Pero ahorita, cuando hablamos de productividad, de globalización, de internacionalización, hablar de producción de escala es hablar de grandes volúmenes, de allí donde se hace la cadena de producción, se hace hay una cantidad de modelos que facilitan lo que es la producción a escala. Uno de ellos son crear grandes plantas de producción en sitios donde haya ciertas ventajas, haya mano de obra favorable, haya recursos naturales, sea fácil el transporte de esas materias primas, sea fácil el despacho, haya logística, haya seguridad, haya, digamos, también población para venderle cerca. Entonces, cuando hablamos de escala, hablamos de volúmenes. ¿De acuerdo? Listo, Valdivieso. maestro. Muy bien, Valdivieso. Resulta que también nos hablan de la competencia perfecta y competencia imperfecta. Acuérdense que por allá eso ya lo hemos hablado mucho cuando hablamos de eh, monopolio, oligopolio, monosomio, competencia perfecta, competencia imperfecta, y son los mercados, simplemente los mercados los que facilitan y qué nos conviene a nosotros y qué le conviene al país. Entonces, ahí hay bastante eh, tela de dónde cortar. Simplemente algunos de ustedes me dirían, no, pues a mí me gusta es la competencia, donde todo haya muchos productores y simplemente nosotros podamos escoger por calidad, por precio, por servicio y aparte de eso que haya rivalidad entre ellos para que nos ofrezcan unos precios más favorables. Entonces, allí es desde esa parte. Economía de escala lo vamos a ver por allá más detenidamente. Vamos a ver también lo que es la balanza de pagos. Es como esa cuenta, es como ese documento, y ya, digámoslo de alguna forma, donde nos mide la plata que sale y la plata que entra del país. Entonces es muy importante porque simplemente si nosotros estamos, como realmente sucede en Colombia, estamos comprando más de lo que estamos vendiendo para afuera, pues simplemente se nos crea un déficit. Y ese déficit es un hueco económico allí de plata que hay que cubrirlo de alguna manera. Y en los últimos años ha habido déficit comercial en Colombia. Lo ideal es que tuviéramos un superávit, o sea, que estuviéramos vendiendo más de lo que estamos comprando. Pero no, definitivamente tenemos que comprar todo lo de tecnología, maquinaria pesada, la parte de vehículos, una cantidad de cosas que, que pues se va una cantidad de plata y aparte de eso son productos elaborados, procesados y tienen tecnología, tienen innovación, nos los venden muy caros. Y nosotros lo que vendemos son productos con más poca tecnología, más poco valor agregado. En pocas palabras, vendemos son commodities o materias primas y cuando vendemos esos commodities, recuerden que no, ni siquiera les ponemos el precio, sino que nos toca que venderlo al precio que nos diga. Esa es una desventaja en esa parte de Colombia. Muy bien, las cuentas que tiene que ver, lo del superávit y déficit, que ya les dije a qué me refiero, cuáles son los desequilibrios, eh, la teoría monetaria del comercio. Allí tendríamos que comenzar a hablar de lo que es el cambio, cómo nos facilita, cómo nos conviene o cómo nos perjudica a la hora de negociar cuando la moneda de nosotros es débil o cuando la moneda de nosotros es fuerte. Entonces, allí hay algo que es el cambio nominal, el cambio real, lo del mercado de divisas, eh, el tipo de cambio, ya les había dicho, y simplemente por allá, de último, los organismos internacionales.
para la política. Entonces hay una cantidad de cosas, allí interfiere hasta lo que es el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, una cantidad de entidades que casi que ponen los ojos en cómo se está comercializando en el mundo. Hay algo que se da todavía y yo no sé, no se debería dar y menos en este hemisferio de nosotros, y es que, por ejemplo, Cuba todavía tiene muchas restricciones frente a ese comercio de Estados Unidos. Hace algunos años atrás, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los tabacos, los habanos, pues muy apetecidos y que gustan mucho, eh, llegaban de contrabando a Estados Unidos porque no tenían permitido llegar allí, estaban como vetado esa economía para vender en Estados Unidos. Si a un empresario estadounidense les llegaban a encontrar eh, productos como estos en su establecimiento, chicos, tenía una sanción más grande que casi que si estuviera vendiendo drogas ilícitas. Entonces, tengan en cuenta que son economías que simplemente tienen unas políticas supremamente fuertes. Entonces, chicos, vamos a ver lo que es el proteccionismo, lo que hablábamos ahorita, o sea, cuándo tenemos que protegernos de la entrada de bienes y servicios o cuando el libre cambio, no, tranquilos, traigan lo que quieran, nosotros llevamos lo que quieran, que en esa parte todavía estamos por ahí en pañales. O sea que son muchos los temas, por aquí dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en ese tema tenemos unos buenos temas para trabajar, por ahí les voy a dejar unas tareitas para que ustedes me ayuden a investigar y simplemente vamos haciendo para que no hable solamente yo y los duerma por allí. Les quiero mostrar algo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta allí con los temas que vamos a ver? No, profe. Muy bien, voy a mostrar por aquí, creo que tengo Profe, lista, yo señora. en alguna materia vi estos temas. ¿Por qué se repite tanto este mismo tema que de Lo, lo los... que Lo que pasa es que, Isabel, resulta que en algunos pénsul se ve, por ejemplo, lo que es economía general. Entonces, economía general en una sola asignatura. Entonces, se ve lo que es microeconomía, macroeconomía y economía internacional. Se tocan los temas. Pero hay otras carreras, hay otros programas en los que se ve en una asignatura microeconomía, en otra asignatura macroeconomía y en otra asignatura economía internacional. Entonces, puede que sean los mismos temas, pero se extiende, profundiza un poquito más. Ah, Sí, bueno, profe, gracias. muy bien. Voy a mirar que yo creo que por aquí tengo unos documentos que quiero que me los ayuden a mirar. Si la planilla de asistencia los tengo a todos por aquí. Y aparte de eso, segundo por aquí. Y esta es la planilla de ustedes. Y ahorita me van diciendo, chicos, quién es el representante para que hagamos el acta de concertación. Creo que es esta de ustedes. Vamos a mirar. Sí, creo que por aquí es. Andrés Hernando Arboleda. Presente, profe. Muy bien. María Isabel. Le acabo de Presente, dar. profe. Muy bien. John Eider. Sí, señor, buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Dónde está Andrés Clavijo? ¿Andrés no está por ahí? Creo que no. Lady Marcela Flores. Creo que no. Juliet Andrea. Presente, profe. Bien. Juan Camilo Gil. Yo, profe. Bien. Daniela Gómez.
Si escriben por el chat me dicen, por Daniela Marín. Yo, profe, presente. Muy bien. Juan José Ocampo. Presente. Muy bien. Didier Alexander. Presente, profe. Muy bien. Valentina Parra. Néstor Alonso. Juan Carlos Valdivieso, sí, Juan Carlos, sí, lo escuché por ahí. Presente, maestro. Muy bien. Chicos, ¿quién me faltó quién falta acá en la lista? Yo, profe, ¿Quién? Maribel Londoño, que no me veo. No, tampoco la veo. Yo miro por acá, un segundo. Yo apenas me registré hoy. ¿Sí? Me dice si escribo el nombre bien así. Sí, está bien. Documento, 1094, sí, 915, 760. perfecto. Correo electrónico, Mari con i latina, guión en la mitad, sí. ¿Qué más? londono, Sí, @hotmail.com. bien. Celular, 316, 662, 5921. muy bien. Coloco por aquí la asistencia. ¿Quién más no está en lista, chicos? Los demás ya están, perfecto. Y ya tengo datos por aquí de todos. Muy bien. Un segundo, yo miro por aquí algo. Y es el acta de concertación para que miremos de qué manera vamos a trabajar. ¿Pueden ver el acta allí, chicos? Sí, señor. Muy bien. Aquí están los datos de la asignatura como tal. Y por aquí yo modifico unas cositas. Esto es lo que nos recomienda la universidad, pero yo regularmente hago el primer parcial no en la semana 4, sino en la semana 3. En la semana 6 hago el segundo y en la semana 8 hago el parcial final. Y hay una nota de seguimiento. Ustedes ya saben que todos los parciales de seguimiento equivalen al 25%. Este sí es estipulado por la universidad directamente. Muy bien. Ayúdenme allí, chicos. Según esto, nuestra tercera semana, ¿cuándo sería? Sería como el 18 de octubre. Y ese 18 de octubre lo tengo como festivo. La propuesta es la siguiente, chicos. Para que de pronto no nos tenga que correr o que ustedes no tienen espacio por ahí para recuperar tutorías en otro día y otro horario y todo eso, la idea es que en ese festivo nos encontremos. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿O no les Como gusta? quieran, profe, por mí no hay problema. Muy bien, los demás. Profe, yo tampoco tengo problema, Juan Carlos. Muy bien, entonces miren que si por ejemplo el 18, que es un festivo, esa es la tercera semana, esa es la tercera semana, y tenemos el parcial, pues nos podemos encontrar o les dejo un saludo en plataforma, les dejo el parcial y les puedo dar plazo hasta el otro día para entregarlo, para que Sí, claro, profe, sí. no sean Sí, afectados ahí. profe, perfecto. Muy bien, y entonces no perdemos ese festivo, porque
porque después recuperarlo es un poquito más difícil. Chicos, la sexta semana, ¿cuándo sería? 4, 5, 6, como el 8 de noviembre. Ya estamos hablando de noviembre, este año se acabó. Muy bien. 25, profe. La cuarta semana, No, la sexta, el 8, sí, de noviembre. 8 de noviembre. Y la octava semana sería El 22. el 22 de noviembre. Perfecto, entonces miren que ahí estarían las fechas de los trabajos. Ya ahí vamos mirando y estas fechas tampoco son camisa de fuerza. Si un día de estos ustedes me dicen, modifiquemos esta fecha, hagamos esto, pues no hay ningún problema, es solamente cuadramos el horario. Por aquí voy a colocar en esta acta de concertación los nombres, documento, programa y teléfono de todos ustedes y necesito quién es el representante del grupo, chicos. O lo elegimos. Sí, profe, elijámoslo. Yo propongo a Andrés Arboleda. Andrés, por aquí va la firma mía. Andrés, ¿qué dice? ¿Dónde está Andrés? Ah, profe, pues yo no veo problema, claro, si quieren. Listo, Andrés. Entonces yo mañana, si Dios quiere, o bueno, ahorita si lo alcanzo a llenar, te envío este mismo documento y simplemente lo firmas aquí abajito, aquí donde dice firma, y yo te lo envío pues con estos mismos porcentajes y los nombres de todos los compañeros acá, con los datos. Y lo que se tiene que fijar es aquí que cada uno equivale al 25% y las fechas que dijimos acá. Ese 25%, antes de que se me olvide el de seguimiento, chicos, equivale a todas las tareas, participación, pues si estudiamos presencial en mesas redondas, debates y todo eso, reúno todas esas notas, las divido por el número de notas y ese equivale al 25%, o sea que ese equivale al trabajo la asignatura, de todo el ciclo. Entonces, eso es lo que tenía para mostrarles del acta de concertación. De pronto, ahorita más tarde o mañana, le estoy enviando el documento a Andrés. Muchas gracias. Chicos, allí, antes de despedirme, la próxima clase ya miramos allí. Ah, bueno, les dejo por ahí el videito para que lo miren y por ahí sale un ejercicio más adelante para que lo hagamos. Sugerencias para el desarrollo de la asignatura. Escucho. La suya es buena. Chicos, pero me interesa que ustedes participen, que no participe solamente uno o dos, sino que todos digan, no, profe, yo no estoy de acuerdo con eso, con que ustedes digan que no están de acuerdo, con que digan que están de acuerdo, chicos, eso no afecta para nada la nota. Eso es simplemente ese debate que se da en economía. En economía siempre hay personas a favor, personas en contra que tienen otra visión y eso es espectacular, porque qué tal que todos pensamos lo mismo. Simplemente no habría debate, simplemente seríamos muy cuadriculados. En cambio, miren que nos estamos acercando por allá a un año de elecciones donde se pone como muy turbulenta la parte económica del país, se da incertidumbre, los inversionistas como que se frenan un poquito, entonces hay mucha tela de dónde cortar. Hay mucha tela de dónde cortar. Algo que me llena de emoción, pues, porque hace unos meses atrás, cada vez que miraba indicadores económicos, como más bajitos y más bajitos, eso como que me deprimía. No, ahorita esos indicadores han ido mejorando paulatinamente y van a mejorar mucho más y a medida que vaya pasando este efecto de pandemia, tenemos que salir, espero con todas. Ya sabemos que es estar como por fuera del mercado laboral, de la competitividad y salir es con toda la fuerza a sacarla del estadio. Entonces, me encanta esa parte y ahí es donde ahí salen muchas oportunidades, salen ofertas de trabajo para que miremos, aprovechemos y ustedes ya están muy cerquita de ser profesionales y ahí es donde vamos a salir a ese mercado competitivo. Entonces, chicos, les agradezco mucho la participación, la puntualidad. Los aportes que me hicieron a los temas que vamos a trabajar y nos vemos la próxima semana.
Listo, Bueno, profe, profe, muchas feliz gracias. noche. Muchas Profe, buenas gracias. noches. Chicos, muchas gracias. Feliz Hasta luego, noche. profe. Hasta luego, chicos. Chao, Jimmy, nos vemos. Chao, Valdivieso, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, niña, que estés bien.